Muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos. Desde entonces vamos a comenzar a estudiar el libro de Isaías. Libro de Isaías significa el Señor es salvación. Y vamos a comenzar entonces desde el capítulo 1 en adelante y vamos a entender algunas cosas acá. Dice en el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto nos da a entender de que el profeta Isaías escribió cuando estaban estos reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. La vida y la historia de estos reyes la podemos ver en el libro de Segunda de Crónicas del capítulo 26 hasta el 32, si no me equivoco, que habla del rey Ezequías. Es muy interesante notar cómo estaba la condición espiritual de los reyes y del pueblo de Judá en aquel tiempo. Sería bueno que le echáramos un ojo también a esto. Así que dice en el verso 2, oíd cielos y escucha tú, tierra. Y es interesante, ¿no? ¿Por qué el profeta Isaías dice oíd cielo y escucha tierra? O sea, ¿qué tiene que ver el cielo y qué tiene que ver la tierra con el mensaje que va a dar el profeta Isaías? Y es que tenemos que entender que el cielo y la tierra son testigos, ya que un ser humano no puede ser testigo. ¿Por qué? Porque un ser humano es limitado, o sea, no dura más sino si acaso 100 años. En cambio, en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, de hecho, te lo voy a buscar para que lo veas. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la bendición y la maldición, y escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, en otras palabras, el cielo y la tierra son testigos de las cosas o de las palabras que el Señor ha dicho. ¿Por qué? Porque si vemos en el capítulo 28 de Deuteronomio, están las bendiciones y las maldiciones si no obedecemos la palabra de Dios. Por tanto, el profeta Isaías comienza diciendo, oíd cielos y escucha tu tierra. O sea, que son los testigos de lo que ha dicho el Señor. Porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En otras palabras, yo saqué al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo podemos ver en el tiempo de Egipto. Lo saqué de Egipto, que estaban viviendo en la esclavitud, estaba siendo torturado, y lo saqué a través del desierto y lo puse en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, y ahí los engrandecí, los llené de prosperidad, los hice una nación grande. Pero ¿qué hicieron estos? Se rebelaron contra mí. O sea que una vez que el Padre los engrandeció, estos se rebelaron contra el Padre. La pregunta sería, ¿será que el Señor a nosotros nos ha sacado de la esclavitud, nos ha sacado de aquella vida que estábamos sin hacer lo bueno, sino que estábamos esclavos del pecado, que no tenían sentido en nuestra vida? ¿Será que el Señor nos ha sacado de esa vida de esclavitud y nos ha engrandecido, nos ha llenado de bendiciones, nos ha prosperado en muchas áreas de nuestra vida? Pero ¿cómo le hemos pagado hasta hoy en día? ¿Será que hemos sido obedientes o será que nosotros nos hemos rebelado contra el Eterno? Por eso dice, escucha tu tierra y cielo, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y hace la comparación con los animales. Fíjate en el verso 3 de Isaías 1, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que en otras palabras, un animal, un buey o un asno tiene más conocimiento, sabe dónde encontrar su comida, sabe dónde tiene que ir para sustentarse y va. Pero este pueblo, nosotros, cuando nos rebelamos contra el Señor, ni siquiera tenemos el conocimiento de buscar al Señor, ni siquiera tenemos
la idea de ir a presentarnos delante de Dios cuando tengamos una dificultad, cuando tenemos un problema, cuando nos está yendo mal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir ante nuestro dueño, ir ante nuestro amo y hablar con él y pedirle ayuda, pero no lo hacemos. Por eso dice en el verso 4, oh gente pecadora. Y esta palabra "oh" en hebreo tiene que ver con hoy, o sea, una expresión de dolor, una expresión de que "oh, uy", algo que duele, ¿verdad? Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, o sea, lleno de transgresiones, generación de malignos, hijos depravados. Y vemos algo interesante aquí, ¿no? Que a pesar de que el Padre les dice que están llenos de maldad, que están depravados en la perdición más baja ya, el Señor los sigue llamando hijos. Fíjate, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, o sea, volvieron otra vez a Egipto, o sea, salieron de la esclavitud, aceptaron al Señor con alegría, pero no sé qué pasó, se llenó de orgullo y entonces volvieron otra vez hacia Egipto. Después que el Señor nos prospera, después que el Señor nos redime, entonces nos volvemos hacia atrás. Entonces no hagamos esto. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón podrida y llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Prácticamente es el cumplimiento de Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones que vendrían por la obediencia o la desobediencia de la Torá. En el verso número 8 dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Y algo muy interesante que sucede en el verso número 10, y yo quiero que prestemos mucha atención en esto. En el verso 10, el profeta Isaías le dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Para el tiempo de Isaías, Sodoma y Gomorra ya no existían. Ya Sodoma y Gomorra habían sido exterminadas por el fuego que cayó del cielo, fuego del Eterno. ¿Cómo es que en esta ocasión, en el verso 10 del capítulo 1 de Isaías, dice, príncipe de Sodoma, oíd palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra? ¿Por qué le llama Sodoma y por qué le llama Gomorra a los príncipes de Judá? ¿Por qué? Y esto lo vamos a entender. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? ¿Qué se caracterizaba Sodoma y Gomorra? Es más, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, de una vez pensamos en ¿qué? Pensamos en perversiones sexuales, lógicamente, ¿no? De hecho, la palabra sodomía se identifica con eso. Oye, te suena sodomía. Tiene que ver con perversiones sexuales. ¿Pero qué origina esto? Y esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel 16, verso 49, y dice la palabra del Señor, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, dice la soberbia, primero la soberbia, y luego viene la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. O sea que se llenaron de soberbia primeramente. ¿Qué es soberbia? Soberbia tiene que ver con orgullo. Soberbia tiene que ver con sentirse más que Dios. Y esto fue el sentimiento que llenó a Satanás. Por esto fue expulsado del reino de Dios. O sea, la soberbia, el orgullo tiene que ver con que yo
me gobierno, no tengo a nadie sobre mí, yo tomo mis propias decisiones. Bueno, aunque en sí nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero lo que quiere decir la soberbia es que mi autoridad no es Dios, es cuando tenemos soberbia, sino que yo soy mi autoridad. Así que en el tiempo de Judá, los príncipes de Judá, esta era la característica que gobernaba en esos días, en estos reyes, la soberbia. Y la soberbia lleva como consecuencia los siguientes pecados, que si es la depravación sexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. También el orgullo, el sacrificar a ídolos, todo eso lo trae la soberbia, todos esos pecados. Y el consejo que nos da el profeta, el consejo que nos da el Señor en Isaías capítulo 1, verso 10 es: príncipe de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Oigan la palabra del Señor. Escuchad la Torá de nuestro Dios. La palabra escuchar, Shema, la oración que hacemos todos los días, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En otras palabras, escucha. Y esta escucha tiene que ver con escuchar atentamente. Obedecer también implica la palabra Shema. Obedezcan la ley de Dios. Es el primer consejo que le da el profeta Isaías. Obedezcan la Torá. Y algo muy interesante, y podríamos llenarnos de confusión un poco, porque dice, oye, el profeta le está diciendo: oye, príncipes, gobernantes, obedezcan la ley de Dios, obedezcan la Torá. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 11 del capítulo 1, dice: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestro sacrificio? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. En otras palabras, la actitud de los reyes de Judá era religiosidad, algo muy característico en estos días. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría que se congregan son puros religiosos, que van a la iglesia simplemente por ir, pero no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros ofrecemos algo al Señor, tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que hacerlo que nos nazca, que de buena gana. No es por simplemente ritualismo de porque el Señor me dijo, pues yo lo tengo que hacer. No. Y esta era la actitud que estaban cayendo estos líderes. O sea, que hacían las cosas simplemente por cumplir y no lo hacían porque realmente le nacían. Dice: no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Y podemos ver el simbolismo de la ofrenda en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 5:8, si no me equivoco, que dice que las ofrendas son las oraciones de los justos. O sea que aun cuando tenemos esta actitud de religiosidad, cuando no hacemos las cosas de buena gana, hasta la oración al Señor la ve como abominación. Por eso es que dice: vuestro incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, no la puedo sufrir. Y dice: son vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, la tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahora, esto no quiere decir que esto haya sido abolido, no, sino simplemente de que no podemos ir a adorar al Señor con una actitud de religiosidad. Primero tenemos que ir a adorar al Señor de buena gana. Segundo, nos viene diciendo que las lunas nuevas y los días de fiesta la tienen como hastiado, ¿verdad? Las lunas nuevas representan el cambio lunar que sucede cada 15 días. De hecho, como es un símbolo de que así como la luna se va renovando cada 15 días, nosotros también tenemos que ir renovándonos cada día. Y
nos dice en el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extendáis vuestras manos, esta es una señal de adoración, esta también es una señal de oración. Cuando ustedes me estén orando, cuando ustedes me estén pidiendo, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Así que el Señor le está diciendo, oye, todo esto me es abominación. Así que, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor? Primero, lavaos y limpiaos. O sea, lávense, limpien. Quiten primero la iniquidad. Quiten lo que están haciendo pecado. Quite aquello con lo cual te aleja de mí. ¿Qué es lo que te está alejando del Señor? ¿Será la novela? ¿Será el teléfono, el internet, la pornografía? ¿Será el trabajo? ¿Será la novia, el novio? ¿Qué será lo que te está alejando del Señor? ¿Acaso será el dinero? ¿Será que tú nunca tienes tiempo para dedicarle al Señor? ¿Qué es lo que te está alejando del Señor? ¿Cuál es la iniquidad que hay en tus manos hoy? Así que quítela de vuestras obras, ¿verdad? Quítela delante de ti y deja de hacer lo malo. Deja de pecar. Es lo que te está diciendo el Señor, ¿verdad? Y aparte de dejar de pecar, entonces sustituye lo malo. ¿Cómo? Verso 17. Aprended a hacer el bien. Aprenda a hacer el bien. ¿Cómo podemos hacer el bien? Oye, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, el Señor te está diciendo aquí, aprenda a hacer el bien. ¿Cómo? Busca el juicio, busca hacer justicia, busca hacer lo correcto. ¿Ok? Segundo, restituir al agraviado. O sea, aquella persona a la que tú heriste, aquella persona a la que tú ofendiste, busca restituirla. Busca restablecer otra vez esa relación. Si tú sabes que tú ofendiste a alguien, busca a arreglar esa relación para que cuando traigas tu ofrenda adelante del Señor, pues el Señor no lo vea de mala gana. Primero entonces arregla las paces con tus hermanos y luego presenta la ofrenda delante del Señor, como dijo Yoshua. ¿Okay? Así que restituya al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Okay? No te olvides de estas personas, aquellas personas que no dependen, o sea, que no tienen a nadie a quien acudir. Sé tú esa persona a la cual ayudas, a la viuda, al huérfano. No la desampares, no la dejes. ¿Okay? Y dice el verso 18, algo muy importante, y este versículo es muy conocido en el mundo cristiano. Venid luego. ¿Venid luego de qué? Luego de haber hecho esto, luego de dejar de hacer lo malo, luego de buscar hacer la justicia, luego de restituir al agraviado, entonces sí, vengan delante del Eterno, venid delante del Señor y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Primero, en el verso número 10, el Señor está diciendo, ustedes son príncipes de Sodoma y de Gomorra. Ustedes están actuando como Sodoma y Gomorra. Yo creo que después del mundo antediluviano, la destrucción de Sodoma y Gomorra es la única ciudad que ha sido comparativa como la más pecadora, la más perversa, tanto que fue destruida por fuego y azufre. Así que no ha habido una ciudad más pecadora que Sodoma y que Gomorra. Y en esta ocasión, el Señor le está llamando a los príncipes de Judá y a los príncipes de Israel Sodoma y Gomorra. Nos está comparando con esa gente, o sea que su pecado es grande delante del Señor, es demasiado grande. Pero aún así el Señor está dispuesto a que
a perdonar, está dispuesto a limpiar, está dispuesto a que esa mancha de pecado tan grande sea borrada. Así que no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa qué tan lejos haya llegado, no importa qué tan sucio o sucia te sientes, no importa el pecado que hayas cometido. Si tú crees que no tiene perdón, créeme que sí tiene perdón delante del Señor, tienes remedio. Vamos a venir delante del Señor y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a arreglar cuentas. Si tu pecado fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué dice el Señor? Esto es algo que tú tienes que escoger. Y dice en el verso 19, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, esta es decisión tuya. El Señor está dispuesto, el Señor está listo para perdonar tus pecados, pero es tu decisión. En verso 20, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor así lo ha dicho. En otras palabras, hermano, es tu decisión. Si tú quieres ser perdonado, aquí están las pautas. Busca hacer lo recto, deja de hacer lo malo, busca hacer lo correcto. Y vengamos delante del Señor y nos pongamos de acuerdo. Verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hablando de Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con aguas. En otras palabras, los que vendían, los comerciantes, hacían trampas, o sea, mezclaban el vino con el agua, a las joyas preciosas pues lo adulteraban, cosas como que están sucediendo hoy en día, no es nada nuevo. Dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Y fíjate la característica, no hacen justicia al huérfano ni llegan a ellos la causa de la viuda. ¿Te das cuenta? O sea, el Señor está viendo esto. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Tú has tenido la oportunidad de ayudar al huérfano, de ayudar a la viuda y te has negado, lo has dejado a un lado. Busca entonces a ayudar a estas personas. Busca restituir al agraviado. Busca cómo agradar a los ojos del Señor. Busca hacer lo bueno. Busca hacer lo correcto. No te hagas el ciego, no te hagas el sordo. El Señor sabe cada una de nuestras intenciones. Así que busquemos el perdón divino. Dice, por tanto, dice el Señor, el fuerte de Israel, Ea. Y esta misma palabra Ea es la misma que se usa en el versículo 4 cuando dice O. Es la misma palabra hoy. O sea, por tanto, dice el Señor, Dios de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, una expresión de dolor. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Y este es un proceso de purificación que cada uno de nosotros tenemos que pasar, pero va a ser doloroso, no va a ser fácil pasar por el fuego de la prueba. Por eso es que dice el Señor, o sea, no voy a tomar satisfacción, me va a doler el tener que pasarte por el fuego, pero es necesario. ¿Para qué? Para que seas purificado, para que seas corregido. No esperemos que el Señor nos llame a través de las pruebas. No, vengamos delante del Señor ahorita que estamos cómodos, que no estamos pasando por una tribulación.
aceptemos al Señor ahorita y no esperamos que venga la tribulación para poder aceptarlo. Seamos sabios en esa parte. Sión será rescatado con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores, fíjate, aún serán quebrantados. ¿Okay? Aún serán quebrantados y los dejará el Señor y serán consumidos. Los que dejan el Señor serán consumidos. Serán como estopa. ¿Ok? ¿A quién está diciendo? A los rebeldes, a los pecadores. Por eso deja de pecar. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogiste. En otras palabras, esto que tiene que ver con encima que amaste y los huertos que escogiste, estos eran lugares, encima tiene que ver con árboles donde hacían idolatría. ¿Okay? Y los huertos que escogiste donde se hacían los sacrificios, donde sacrificaban a ídolos, en otras palabras. Una vez que nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? Una vez que volvemos al Eterno, estas cosas pasadas que hacíamos, la vamos a ver como vergüenza. O sea, oye, me avergüenzo de todo lo malo que hice, me avergüenzo de haber dejado al Señor. Todo eso va a ser una vergüenza cuando nosotros volvemos al Eterno. Porque seréis como encima a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa. En otra palabra, el orgulloso, el soberbio será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien lo apague. ¿Okay? O sea, en otras palabras, va a sufrir la consecuencia de su maldad. Oremos. Eterno Dios, muchísimas gracias, mi Rey, por la oportunidad de estudiar su palabra. Permita, Señor, que nosotros podamos volver a ti en súplica y arrepentimiento. Enséñanos a hacer las buenas obras. Enséñanos a restituir al agraviado, a buscar y a defender la causa del huérfano y la viuda. Y enséñanos, Señor, a hacer lo correcto y no acercarnos a ti de mera religiosidad, sino con un corazón contrito y humillado, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.